Gracias, presidente. Muy puntualmente, yo leía hace unos años, no recuerdo dónde, a una persona que señalaba básicamente que el estado de las universidades públicas de un país y el tipo de ejercicio de autoridad que ejerciera ese mismo estado y ese mismo país en las cárceles eran un verdadero reflejo sobre la capacidad del Estado y sobre el estado de la misma sociedad, básicamente. Es decir, el estado de una universidad pública y la situación de una cárcel o de las cárceles en un país dicen mucho sobre ese país, sobre su ejercicio de la autoridad en el territorio y sobre la garantía y la preservación de los derechos humanos y de las garantías individuales en una sociedad. Y yo creo que muy poco orgullosos podemos sentirnos nosotros, tanto del Estado de nuestras universidades públicas, como de la capacidad o del ejercicio de la autoridad del Estado colombiano y de la garantía de los derechos humanos en nuestras cárceles. Yo recuerdo que en uno de estos tantos debates, el exministro Jessy Reyes nos enseñó unas gráficas supremamente interesantes respecto del crecimiento de cupos en las cárceles y el crecimiento de la demanda de cupos en las cárceles. Y me impactó mucho el hecho de observar que cuando se pensaba que con la construcción de unas cárceles iba a colmar un déficit, al poco tiempo nos dábamos cuenta que ese déficit había aumentado proporcionalmente al número de nuevos cupos ofrecidos con la construcción de esas cárceles. Es decir, tenemos un déficit en un momento, planeamos la construcción de unas cárceles y observamos, general, al cabo de 3 o 4 años, que esas cárceles ya son insuficientes para colmar ese mismo déficit. Es decir, esto es una especie de huida hacia adelante permanente. Es una forma de patear y de patear un balón y se perpetúa de esa manera el estado de cosas inconstitucional, que es una verdadera vergüenza para Colombia. Es la incapacidad por parte del Estado colombiano de garantizar el imperio de la ley al interior de las mismas cárceles y garantizar al mismo tiempo condiciones dignas de reclusión para seres humanos, de los cuales se espera una resocialización y una readaptación más tarde en la sociedad. Más allá de esa correlación sorprendente que a mí me impactó muchísimo, yo quisiera también hacer una serie de observaciones respecto de la solución que se ofrece desde algunos sectores al tema y que consiste básicamente en la privatización del sistema carcelario. Yo no creo que la privatización del sistema carcelario a través de la concesión del sistema carcelario a privados sea una solución de fondo. Yo creo que basta con observar lo que ocurre en los Estados Unidos, que se ha convertido en sí en una verdadera sociedad carcelaria, para entender que este modelo tiene unos efectos negativos, unas externalidades, como llamarían algunos, supremamente negativas. El sistema carcelario privatizado es hoy un sistema, es un sistema hoy que reporta muy grandes utilidades a unas corporaciones. Utilidades que por supuesto establecen y entregan a esas empresas o ese sector una dinámica propia que consiste básicamente que entre más presos, más crece su modelo de negocio. Y los efectos negativos son palpables. Estados Unidos hoy tiene un sector básicamente económico que hace lobby constante y permanente por el incremento constante de las penas, de las sanciones y por consiguiente de las políticas de encarcelamiento. Ese lobby poderoso, por supuesto, ha llevado a que constantemente en los Estados Unidos se acuda a la cárcel como medida para resolver problemas que en sí tienen una raíz social. Claro, y muy poco, senador Benedetti, puede sentirse orgulloso los Estados Unidos del estado de cosas que tiene hoy. 2 millones de norteamericanos están
presos. Es decir, el ratio de preso por habitante en los Estados Unidos es muy superior al de países que en sí son considerados como dictaduras o son considerados básicamente países autoritarios. El ratio de preso por habitante en los Estados Unidos es muy superior al que podemos encontrar en un país como Cuba. Y eso ha llevado naturalmente a que la ley penal se haya focalizado en ciertos segmentos de... se haya focalizado en algunos segmentos de la población, es decir, la ley penal y la cárcel termina cobijando a los sectores más desfavorecidos, los negros, los afroamericanos y generalmente por un problema de consumo de drogas, es decir, de cierta manera se han extrapolado problemas estructurales de la sociedad norteamericana que tienen origen en el racismo, en la utilización esclavagista de mano de obra, se ha extrapolado de cierta manera a que esa población no integrada en los circuitos económicos y con tasas de pobreza y de consumo de drogas muy altos termine básicamente presa y en la cárcel. Y esto por supuesto tiene, no exclusivamente, pero sí tiene un factor que la alimenta y es justamente esa lógica corporativa básicamente del sector económico que se beneficia con mayores políticas de encarcelamiento, que tiene no solamente un logro a nivel federal, sino a nivel estatal y a nivel, por supuesto, de los municipios en donde existe cierta descentralización en el manejo de esas políticas carcelarias y penales. Otro factor que aquí es absolutamente sorprendente es que, por ejemplo, el Estado colombiano no ha sido capaz, aunque reconozco mejoras, por ejemplo, en el manejo del tema de salud en las cárceles, es indudable, general y ministra, que estamos ante una mejor situación. La incapacidad del Estado colombiano, por ejemplo, para garantizar que de las cárceles no salgan llamadas ni para cometer más crímenes o para extorsionar. La incapacidad para bloquear la señal. Se decía la senadora Paloma Valencia que esto es algo que debía hacerse con las empresas de telefonía móvil. Yo, por trabajar en el pasado con empresas de telefonía móvil, conozco bien el asunto y es muy difícil pedir a una empresa de telefonía móvil que inhiba una señal cuando no tiene la capacidad de desplegar los aparatos de inhibición. Eso es algo que en cambio sí se puede perfectamente concesionar en privados. La inhibición es costosa, naturalmente, eso tiene que ser un sistema de microinhibidores en las cárceles y la inversión tiene que ser grande. Asunto que después perfectamente se puede recuperar cobrando un fee por cada llamada que salga de las cárceles. Hoy lamentablemente se ha entregado básicamente esa actividad de inhibir las señales a personas que no tienen ni la experiencia ni la capacidad. Y el acceso básicamente a esa tecnología, y por eso desde las cárceles se sigue delinquiendo. Es un asunto muy complejo, que ojalá se pudiera, eso sí, externalizar y entregar en concesión, porque el poder de prender y desconectar naturalmente los inhibidores puede ser un factor de corrupción supremamente importante. Pero yo quisiera llegar al punto final de esta intervención, y es que próximamente yo radico ponencia mañana de un proyecto que fue presentado por el Ministerio de Justicia anterior. Yo creo que los invito a que nos detengamos en ese proyecto que va a ser discutido en plenaria, porque ya pasó la comisión primera, y que tiene que ver básicamente con el fortalecimiento del sistema penitenciario, naturalmente creando unas condiciones que ya están acordadas con el sindicato del IMPEC, mejorando el trabajo en prisión, y que crea, por ejemplo, unas medidas alternativas al encarcelamiento que me parece que vale la pena ser discutidas, a través de la prestación de servicios de utilidad pública, para penas menores a 6 años, que han sido básicamente hoy llevadas todas a pagar penas de prisión por la inflación legislativa del Congreso y por la irresponsabilidad con que se legisla en el Congreso en materia penal. La creación de una medida alternativa, de un subrogado penal, que sería la prestación de servicios de utilidad pública, trabajos públicos, trabajos colectivos, debidamente supervisados, en donde la Policía Nacional podría por primera vez, por ejemplo, hacer la georreferenciación y el rastreo de esas personas, y que nos permitiría liberar cupos de personas, además, que tienen un origen social o socioeconómico común, que es la pobreza, básicamente.
Se organizarían también o se puede organizar con este proyecto de ley los efectos de la inflación punitiva, estableciendo básicamente y organizando un régimen ordinario para todos los subrogados penales, un régimen especial y un régimen de exclusión absoluta. Hoy hay un gran desorden respecto a la aplicación de esos subrogados, no solamente porque se ha legislado de manera desordenada, sino porque la terminología utilizada en los delitos Termine, senador. Utilizada en muchos casos, pues no es precisa ni exacta, y por consiguiente este proyecto lo que hace es ordenar toda la aplicación de esos subrogados penales. Eso es, básicamente se descriminalizan algunas conductas que ya no tienen el tenor de delito, que han sido reguladas de manera administrativa, y no obstante también se crean unas conductas penales como el fraude al registro de víctimas, fraude al registro de tierras, que sin lugar a dudas son nuevas y son graves infracciones al Código Penal y merecen ser castigadas. Gracias, señor presidente.